¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo están? Buenos días con todos. Les saludo el profesor Francisco Mendoza. Tenemos una nueva clase del curso Historia del Perú. Y el día de hoy vamos a entrar ya al periodo republicano. O sea, ese es algo que estaba ayer viendo en un video en el YouTube de, de una opinión de César Hildebrand, un periodista bastante reconocido en la década de los 80, 90, 2000 hasta ahora, sigue siendo bastante importante, por si no lo han escuchado. Y terminaba haciéndose la pregunta sobre el caso de la independencia, ¿no? Con respecto al bicentenario que ahora estábamos celebrando. Se celebra la proclamación de la independencia del Perú, y como ya lo hemos visto en clase, en la ciudad de Lima, pero recuerden que las tropas realistas aún se mantienen en el país y van a estar medianamente fuertes hasta que se les derrota finalmente en la batalla de Ayacucho. Y tras eso, recuerden que en el Perú todavía va a seguir al mando del gobierno Simón Bolívar como dictador, porque el Congreso le extendió ese cargo político, no porque él quisiera, porque él mismo lo termina rechazando, pero el Congreso pusilánime, cobarde que veníamos teniendo, consideraba de que la República aún estaba en peligro y que Bolívar solamente era el único que nos podía defender. Finalmente, recuerden, y hablamos de esto la clase pasada, para 1826, final del 26, inicio del 27, la situación de la llamada Federación de los Andes que él había establecido y la presidencia vitalicia que Bolívar había asumido no termina siendo muy bien aceptada por parte de los diferentes grupos políticos en las diferentes regiones del país. De tal manera que en la zona de Venezuela, Santander, en Colombia, Nariño y en el Perú, Luna Pizarro, se oponen a este poder concentrado en las manos de Bolívar, en el nombramiento a dedo de personajes a su favor en el Congreso vitalicio. De esta forma, Bolívar se retira del país para poder poner orden ya en la Gran Colombia, sin lograr tenerlo, porque ahí en adelante, hasta 1830, la situación fue bastante conflictiva en el ámbito político. No hubo una guerra civil, pero sí discrepancias con Bolívar con respecto a cómo se dirigía el gobierno. Y por otro lado, en el Perú, al retiro de Bolívar, se nombró, comentaba, a Andrés de Santa Cruz, ¿ya?, como encargado de gobierno. Precisamente, cuando él está como encargado de gobierno, Francisco Javier de Luna Pizarro, no solamente presidente del Congreso, sino además de eso, jefe de la Iglesia Católica en el Perú y principal líder del bando liberal, que ya vamos a ver en este momento, presiona planteando de que ante la ausencia de Bolívar, por lo tanto, si el dictador no estaba, si a quien se le había dado el cargo de dictador no estaba presente, pues el poder debería recaer automáticamente en el Congreso y que Santa Cruz lo reconozca. Y cuando Santa Cruz lo hizo así, el Perú no solamente se separa de la influencia de Bolívar, sino que además de eso decidimos separarnos de la Federación de los Andes conformada por Gran Colombia, Perú y Bolivia. Y a partir de ese momento, en 1827, comienza ya una vida totalmente autónoma, sin dominio español, ni argentino, ni venezolano, o gran colombino, sino que ahora pasábamos a tener una independencia política. ¿Cómo nos iría? Es complejo precisamente definir eso, porque el Perú era un país que no había que deseado la independencia, como ya lo habíamos discutido antes. Habían evidentemente personas y grupos y movilizaciones a favor de la libertad, pero no era un proceso nacional, ¿ya?, sino que al contrario, la élite estaba mucho más pegada a la corona española y digamos que los terminaron separando a la fuerza del poder. Pero bueno, hubo reacomodos y el Perú ya era ahora un país totalmente autónomo y el gobierno estaba totalmente en sus manos. A partir de ese periodo, a partir de ese momento, es que el Perú pasa a su primera etapa histórica, ya tomando en cuenta lo que diría Basadre. Y esa primera etapa histórica se le conoce como el primer militarismo. El primer militarismo es un periodo que, como lo estás viendo ahí en la diapositiva, dura 45 años, ¿ya? Y se le llama primer militarismo porque los militares por primera vez van a terminar tomando el control del gobierno, ¿ya? Una pregunta que dio San Marcos es: ¿cuál es la institución más poderosa del país, ya, en este primer militarismo? Y la respuesta inmediata termina siendo el ejército. Pues hubo un monopolio del gobierno por 45 años de los militares durante este periodo, ¿ya? Ahora, ¿ya? Este periodo, repito, es el periodo posterior a la lucha de independencia, ¿ya?, donde por 45 años el ejército va a terminar teniendo el control del Estado. Y este periodo de 45 años tiene dos etapas o dos fases, dos momentos, como está acá. Una primera etapa se le conoce como la época del caudillismo militar, ¿ya?, o el primer caudillismo, que se desarrolla entre 1827 y 1845,
Y dentro del primer militarismo encontramos a su vez la llamada prosperidad falaz, que va de 1845 al 72. De manera general podemos decir que el periodo del caudillismo militar se va a terminar caracterizando por una situación de economía débil, ya de economía débil y de política inestable. Economía débil porque los principales ingresos del Estado, como ya lo veremos, están ligados al tributo indígena y al tema del cobro de impuesto al comercio internacional o aduanas. Y por otro lado, en el aspecto político, hay una gran inestabilidad por los permanentes intentos de golpe de Estado, muy diferente a la segunda etapa, en donde los ingresos económicos crecieron tremendamente por la venta del guano, y además, ese dinero del guano terminó comprando en determinados momentos estabilidad. ¿Ya? Fue un periodo, digamos, más tranquilo, política y militarmente hablando, ya de conflictividad interna hablando, en comparación a la primera etapa. El día de hoy, ya lo que vamos a terminar viendo es la época del caudillismo militar, pero no vamos a hablar de los 18 años de este periodo, sino solamente vamos a hablar de 9, ya u 8 de estos años que son los primeros gobiernos de la época. Pero sobre todo, ya sobre todo, y hay que tomar esto muy en cuenta, lo que vamos a tocar en el primer punto son las características de la época del caudillismo militar, que es lo que ha venido en varias oportunidades en pregunta de examen de admisión. Más que preguntas específicas del gobierno de la Mar, del gobierno de Gamarra, del gobierno de Orbegoso, o de Salaverry, lo que han venido son preguntas de las características generales de esta época. Entonces, vamos a intentar abordar cada uno de los puntos y también las acciones de los diferentes gobiernos. Comencemos, repito, por este periodo de caudillismo militar, hablando específicamente del territorio. Del territorio. Acá, precisamente, solamente viendo el mapa podemos terminar sacando una serie de informaciones. Por ejemplo, recuerden que el Perú actual como país está dividido internamente o administrativamente en regiones o departamentos. Y esas regiones o departamentos están divididos en provincias y esas provincias en distritos, ya como forma el sistema de administración. ¿Cómo estaba dividido el Perú a inicios de la República, a inicios de este periodo de caudillismo militar? Pues bueno, el Perú estaba dividido en departamentos. No se usaba el término regiones, sino el término departamentos. Y los departamentos del Perú son todos aquellos que vienen teniendo un color diferente, ¿ya? Si tú logras ver, son 7. El departamento de la Libertad. La Libertad correspondía a toda la región de la costa norte, desde Machala, en lo que actualmente sería Ecuador, lo que incluía el Golfo de Guayaquil, ya, Tumbes, Figura, ya, Chiclayo, Trujillo, o sea, Lambayeque, La Libertad, ya, todo eso. Pero también incluía la zona de la Sierra Norte con Cajamarca, con Chachapoyas, con lo que sería Amazonas, Jaén, todo ese territorio era parte de la Libertad. Eso incluía además toda la región de la zona de la selva, ¿ya? Eso digo, acá, ¿por qué no aparecen muchos nombrecitos? Porque recuerden que la selva era el territorio verde deshabitado. O sea, deshabitado en la medida que el Estado no estaba muy presente en la región. Habían tribus amazónicas, sí, ya, pero no terminaba siendo un lugar donde el Estado tuviera mucha presencia, porque el Estado aún así era muy débil, muy pequeño, sin presencia en muchas regiones del país. Entonces, todo eso de verde, recuerden, es el Departamento de la Libertad. El segundo termina siendo Lima, que va desde Ancash hasta Ica aproximadamente, en toda la zona de la costa, ¿ya? Con partes de la sierra también, ¿no? ¿Ya? Tomen en cuenta también, terminamos teniendo el departamento de Junín, el departamento de Ayacucho, el departamento de Cusco, de Puno y de Arequipa, ¿ya? Entonces son 7 los departamentos que terminan conformando el Perú en su administración u organización interna, ¿ya? Segundo, segundo, otro punto que tenemos que ver siempre que hablamos de los territorios terminan siendo los límites. En la actualidad, el territorio peruano, ¿no?, termina limitando con cuántos países. A ver, para ver quiénes están en este momento en clase y no están viendo la parada militar, ¿ya? ¿Con cuántos países termina limitando el Perú en la actualidad? ¿Ya? Dime número, no me digas qué países, ya solamente dime el número. ¿Con cuántos países el Perú limita o tiene territorio limítrofe común en la actualidad? A ver, muchachos, somos 26 en sala, ¿ya? A ver, una respuesta nada más, ¿dónde están los demás? ¿Con cuántos países actuales terminamos teniendo límites? Y la respuesta termina siendo 5, ¿ya? Son 5 los países actuales con los que terminamos teniendo frontera, ¿ya? Pero recuerden que a inicio de la República esto no terminaba siendo así. Al inicio de la República, el Perú venía teniendo límites solamente con 3 países. ¿Por qué? Porque en la actualidad tenemos frontera con Ecuador y Colombia.
pero Ecuador, Colombia y Venezuela terminaban siendo parte, ya terminaban siendo parte de la llamada Gran Colombia, ya de la Gran Colombia. Por eso es que ves acá en el mapa que la Gran Colombia se termina encontrando en la zona norte del territorio peruano. En el este seguimos teniendo frontera con el mismo país que termina siendo el Brasil. En la actualidad, en el sur venimos teniendo fronteras, en el sureste con Bolivia y en el sur con Chile. Pero recuerden, ya recuerden que la frontera con Chile nace recién en 1883 cuando acaba la guerra del Guano del Salitre. Antes solamente veníamos teniendo fronteras con Bolivia, que también terminaba teniendo salida al Océano Pacífico en la costa por la región de Antofagasta. Por tanto, no teníamos frontera con cinco, sino con tres países: Gran Colombia en el norte, Brasil en el este y Bolivia en el sur. ¿Ya? Así que ahí tenemos dos de los datos, pero ya aquí hay que tomar en cuenta. Así que vamos a seguir trabajando con este PT. ¿Ya? Como dice acá, se comparten fronteras con la Gran Colombia, con Brasil y con Bolivia, pero había un problema, ¿ya? Un problema. El problema no solamente era un problema del Perú, era un problema de todos los países hispanoamericanos, ¿ya? Desde México hasta el sur de Chile. ¿Ya? El problema terminaba siendo la delimitación de los territorios. Hasta dónde le correspondía a cada país, ya a cada país, terminar teniendo sus dominios territoriales. ¿Cuál era la frontera que le correspondía una vez que nos independizamos de España? Porque recuerden que antes habían en América del Sur, por ejemplo, tres virreinatos. Nueva Granada, ya que era, repito, Ecuador, Colombia y Panamá actual, la Capitanía General de Venezuela, tenemos el Virreinato del Perú que se redujo, el Virreinato del Río de la Plata, ya teníamos la Capitanía General de Chile. Entonces, la pregunta era, ¿cómo definir República, no, Capitanía General de Chile? ¿Ya? Entonces, ¿cómo definir a qué país le correspondía un determinado territorio? Entonces se terminó llegando a un acuerdo entre los diferentes países hispanoamericanos. Se estableció lo siguiente, que los territorios, ya en donde las audiencias o centros judiciales de la época colonial terminaban teniendo, digamos así, dominio jurídico era el territorio que les correspondía a las diferentes repúblicas. Recuerden ustedes que en el virreinato existía en América del Sur la audiencia de Panamá, la audiencia de Caracas, la audiencia de Santa Fe de Bogotá, la audiencia de Quito, la Real Audiencia de Lima, la audiencia de Charcas, la audiencia de Santiago de Chile y la audiencia del Río de la Plata. Entonces, vuelvo a repetir, lo que se estableció es que hasta donde las audiencias podían hacer juicios en la época colonial, se convertía en el territorio que le correspondía a cada una de las repúblicas. Por lo tanto, en donde la audiencia de Santiago podía hacer juicios, a todo eso le pertenecía a la audiencia de Chile. En donde la audiencia de Charcas podía hacer juicios, eso le correspondía al país de Bolívar, o Bolivia, como posteriormente se va a llamar. En donde la audiencia del Río de la Plata podía hacer juicios, hasta ahí terminaba llegando el territorio de las provincias unidas del Río de la Plata o Argentina. Así se terminó estableciendo. Ese es el primer punto, el primer paso. Pero el paso 2 era un poquito más complicado, ¿ya? ¿Por qué? Porque, ¿cómo podía decir yo hasta dónde la audiencia terminaba haciendo juicios? Entonces, ya se estableció que para ello los diferentes países que recién se están conformando tenían que mostrar pruebas documentales emitidas por parte de la corona española, ya diciendo hasta dónde una audiencia podía terminar estableciendo juicios, cuál era su zona, cuál era su jurisdicción. Y para eso, los documentos que iban a ser tomados en cuenta iban a ser aquellos emitidos por la corona española hasta el año de 1808. ¿Por qué 1808? Porque recuerden que en ese año Francia invade España, ya Francia invade España. Entonces, como ahí comienzan una serie de problemas políticos, entonces se decidió que hasta antes de esta convulsión, producto de la invasión francesa, hasta ese periodo se iba a terminar haciendo casos, se iba a terminar tomando como base para el establecimiento de los documentos o el reconocimiento de los documentos emitidos por España. ¿Ya? Entonces, eso es la base del dominio territorial de los países. Precisamente lo que te estoy comentando es parte de uno de los mecanismos de dominio territorial que los países establecen. Hubieron dos principios, como dice por acá, para la definición de fronteras. El primer principio, lo que te estoy comentando, se le conoce con el nombre del uti possidetis. Este ha sido 3 veces pregunta de examen de admisión de San Marcos. ¿Ya?
Una pregunta, es más, la más reciente en el tiempo, creo que el año 2017-18, terminó siendo, ¿qué cosa implica el principio de los múltiples siguientes? Lo que implica es esta frase: lo que fue tuyo, lo seguirá siendo. Es decir, los territorios de las audiencias coloniales serán la base del territorio de las repúblicas. Fue tuyo en la audiencia, será tuyo en la república. Ese es el principio. Ese es el principio. Ahora, recuerden, insisto, pero segunda pregunta de examen de admisión. Lo que planteaba Luque Posidetis es que los territorios de las audiencias y ya de los virreinatos, de los territorios virreinales reconocidos por España, serían la base de los territorios de las nuevas repúblicas nacientes. ¿Ya? Por poner un ejemplo, repito, la audiencia de Charcas será la base territorial del actual país de Bolivia. Eso terminaba siendo. Ahora, ¿qué pasaba? ¿Ya? ¿Qué pasaba con el siguiente dato? Había países que terminaban demostrando eso. Por ejemplo, que la audiencia de Lima, que la audiencia de Lima terminó haciendo juicios en la zona actual de Puno. ¿Ya? Vamos a poner un caso así. Y que la audiencia de Charcas también terminó teniendo juicios en una parte del sur del territorio puneño. ¿Ya? Pues la pregunta es, si las dos audiencias terminaron haciendo juicios en una misma región, en una misma provincia, la pregunta es, ¿esa provincia a quién le corresponde? ¿Ya? Si los dos han terminado haciendo juicios acá, los dos juicios han sido reconocidos por parte de la corona española como legales, entonces la pregunta es, ¿a quién le pertenece? En ese caso, hay que tomar en consideración que si dos provincias terminan siendo reclamadas legalmente con documentación por dos países diferentes, entonces se termina estableciendo un segundo mecanismo. Y un segundo mecanismo se llama la libre determinación de los pueblos. ¿Qué significa libre determinación de los pueblos? Su mismo nombre te termina dando el concepto, que los pueblos determinan o eligen libremente con qué país quieren estar. ¿Ya? ¿Con qué país quieren estar? Vuelvo a repetir, este es el caso 1. Si una provincia es reclamada por dos países, esa provincia, por referéndum, por plebiscito, por votos, decide quedarse con el país 1 o con el país 2. Una segunda posibilidad terminaba siendo la siguiente: una provincia fronteriza. Es decir, una provincia que se termina encontrando en la zona del Perú, dice, bueno, yo por documentos pertenezco al Perú, pero por afinidad cultural, territorial o por beneficios económicos, preferiría estar en el otro país, en el país en el que comparten fronteras. Me gustaría estar en Bolivia y en el Perú. Para eso, evidentemente, los dos países van a reclamar el territorio, pero se le va a terminar permitiendo a esta población por votos que decida con quién quiere estar, con el país al que le pertenece legalmente o con el país fronterizo con el que se quiere quedar. ¿Ya? Entonces, no te olvides, la libre determinación de los pueblos se usa en dos momentos o posibilidades diferentes. Uno, porque dos países disputan porque legalmente están reclamando el territorio con documentación que los avala, o porque el pueblo A quiere terminar perteneciendo, o el pueblo que debe pertenecer al país A quiere pertenecer al país B, donde se comparten fronteras. ¿Ya? No es que Tumbes, por ejemplo, que está en la frontera norte, ya diga, yo quiero ser de Bolivia. No puede, ya no puede. Tiene que ser, por ejemplo, Puno el caso. Entonces, repito, provincia fronteriza que le pertenece a un país A puede terminar pidiendo que le hagan un plebiscito, una consulta, un referéndum para ver si es que quieren estar en ese o en el país vecino. Es para eso también estaba la libre determinación de los pueblos. Profe, pregunta. ¿El Perú utilizó en algún momento estos mecanismos para poder definir sus fronteras? Sí, sí. Hubo un problema con la Gran Colombia al principio, por Guayaquil, Tunja y Maynas, y ya veremos cómo se resuelve esto durante los gobiernos de Lamar y Lamar. Pero eso lo vamos a ver en un instante aún. A ver, ya te dije que en la parte inferior dice que el Perú está dividido en 7 departamentos, y de eso ya habíamos hablado al principio. Dejamos el tema del territorio y vamos a ver otro punto importante, el tema de la economía. ¿Cómo estaba la economía peruana a inicios de este sistema republicano que estamos asumiendo? Y tomar en cuenta, como decía, de que la situación no era muy buena. Recuerden, en el caso de la agricultura, por ejemplo, teníamos una agricultura en crisis. ¿Por qué teníamos una agricultura en crisis? Porque muchas de las haciendas agrícolas, ya tanto en la costa o en la sierra,
se habían terminado convirtiendo en campos de batalla durante la lucha de independencia. Porque además, mucha de la mano de obra, ya sea indígena como Yanacón en la sierra o negro como esclavo en la costa, había terminado siendo obligado a participar en la lucha de independencia a favor del bando patriota o independentista o la fuerza realista o de la continuidad del virreinato. Es como ya les había dicho antes, cuando acabó la guerra de independencia, ¿qué pasó con estas poblaciones? O se terminaron enganchando en el ejército, es decir, se quedaron como militares, recibiendo un sueldo, un lugar donde poder vivir, ya, y dejando, por lo tanto, los lugares donde habían sido explotados, o simplemente no regresaban al lugar donde antes habían sido explotados y se terminaban yendo a otro pueblo. Entonces, al dueño de las tierras le terminaba faltando mano de obra. Por eso dice acá, entre las causas de la crisis agrícola post-independencia está la reducción de mano de obra, por lo que te acabo de comentar. Y además, tomen en cuenta, bueno, a favor de la causa patriota de algunos de los bandos en lucha por la independencia. De esa manera, De esta manera, habría que tomar en cuenta que la agricultura terminaba teniendo este problema grave. La minería. No se olviden que la minería había sido la principal actividad económica del Perú durante la época colonial. Pero ¿qué había pasado? No se olviden, ya a finales del virreinato, Potosí terminó pasando al Río de la Plata, el Alto Perú, Bolivia pasó al Río de la Plata, y ahora era un país independiente. Además de eso, las diferentes minas que veníamos teniendo en la zona de la sierra perdieron tremendamente su productividad, por lo que también habíamos visto en una pregunta. Recuerden que la plata y el mercurio están estrechamente ligados. Cuando el mercurio de la zona de Huancavilca comenzó a descender en producción de aproximadamente 1.500 kilos en el siglo XVI a 250 kilos en el siglo XVIII, ya, al no haber este metal, este elemento que purifique la plata y otros metales diferentes, la producción de la plata bajó tremendamente. Profe, y a finales del virreinato, ¿cómo es que la producción platera aún se seguía manteniendo? Porque ahora el mercurio se había encontrado en una mina llamada el Almadén, que se encontraba en España. Y evidentemente, por habernos separado del dominio español, España no nos quería terminar vendiendo mercurio y nuestra producción platera bajó tremendamente, ¿ya? Así que uno de los principales fuentes de ingresos de la época colonial, pues ahora había desaparecido. Y eso terminaba siendo un grave problema para nosotros, ¿ya? En el comercio internacional. Recuerden que a pesar del decreto de libre comercio en 1778, el Callao seguía siendo el principal receptor de productos españoles en América del Sur. Entonces, toma en cuenta que nuestra actividad comercial o de los comerciantes de nuestro territorio está muy ligado a España. Al separarnos de España, el país con el que debíamos tener un comercio fluido era con Inglaterra. Era el país más poderoso también del mundo en aquella época y que había terminado respaldando y financiando la independencia de América Latina. Pero el problema nuestro terminaba siendo, como se pone por acá, la lejanía geográfica ya con respecto a Inglaterra. Recuerden que América del Sur, o sea, Inglaterra se encuentra en la parte norte de Europa. Si ellos quieren tener comercio con alguien, lo tienen con Europa. Y si quieren cruzar el charco, el Atlántico, pueden tener comercio con Estados Unidos o con México. ¿Ya? Si deciden avanzar un poco más y gastar tiempo y recursos, Centroamérica. Si deciden avanzar hasta América del Sur, Venezuela. Con mucho esfuerzo, Argentina. Pero darle la vuelta a todo el Atlántico para llegar al Pacífico ya era bien complicado. Y el primer puerto que llegarían sería Valparaíso en Chile. El Callao estaba demasiado lejos. Esa lejanía geográfica va a terminar siendo, como les pongo ahí, una limitante que se va a buscar superar por parte de quienes quieren tener comercio con Inglaterra de una manera principal. ¿Cómo puedo hacer para que Inglaterra quiera tener comercio conmigo? Simple, ya simple. Que Inglaterra gane más dinero. ¿Y cómo podría hacerlo? Si ya el viaje terminaba siendo muy costoso, cobrándole menos impuestos. Es ahí precisamente donde quienes quieren tener un comercio más fluido con Inglaterra propondrán un sistema de libre comercio o reducción de aranceles, como ya lo iremos viendo en el paso de las clases. Finalmente, no se olviden, profe, si tenemos una agricultura en problemas, una minería en problemas, un comercio internacional en problemas, ¿de dónde saca la plata el Estado? Pues bueno, ya, la plata se va a terminar sacando uno del cobre del tributo indígena. Profe, pero no se había eliminado, lo hablamos la vez pasada, San Martín lo eliminó y Bolívar lo restituye supuestamente mientras dure la lucha de independencia para poder financiar ya dicho conflicto. Pero
Cuando acaba este conflicto, se dieron cuenta de que la precariedad de la economía nacional podía sostenerse solamente con el cobro del tributo indígena que se mantuvo hasta el segundo gobierno de Ramón Castilla y con el cobro de las aduanas. O sea, yo no estoy diciendo que no haya comercio internacional, estoy diciendo que no es tan grande como se hubiese deseado. Así que el comercio que se tenía con Inglaterra, con Estados Unidos, con Chile, con Argentina, con Ecuador, con Colombia, va a terminar siendo otro de los ingresos no tan grandes que venía teniendo el Perú para ese entonces. Como te digo, el Perú no tiene mucha plata, pero, pregunta examen de emisión, una de las principales fuentes de ingreso va a terminar siendo el tributo indígena y el sistema de aduanas. Ahí se pone algún grabado precisamente que hace referencia a la época de la minería, tanto colonial como republicana, ya indígenas trabajando precisamente en la extracción del recurso de las minas, ya en cómo precisamente el tributo indígena se va a terminar manteniendo. Acá hay una caricatura, ya que si tú lo ves, dice, generalísimo, no hay plata para el presupuesto. Profesor, ¿por qué ese generalísimo 2? Ah, porque primero es San Martín, ahora viene Bolívar. No hay plata para el presupuesto, los empréstitos gastaron, ya se gastaron en la guerra. Entonces Bolívar decía, pues sencillo, que se reponga el tributo indígena. Y hay voces así como del pueblo, ¿no? De las partes inferiores, diciendo, no, no quiero pagar más impuestos. Pues bueno, es parte de lo que sucedía en el país en ese entonces. ¿Cómo estaba estructurada la sociedad? Bueno, hay que tomar en cuenta que la sociedad no tuvo un cambio muy radical ya con respecto a la época del virreinato. ¿Ya? En la cúspide de la organización social, es decir, la élite, como le estoy poniendo ahí, de la organización social del Perú republicano está encabezada por los grandes terratenientes, tanto costeños como andinos, ¿ya? Tanto costeños como andinos. El hacendado costeño Monal de los Andes, ¿ya? También estaban dentro de esa cúspide los militares, que van a ser los que gobernarán por 45 años, no solamente quienes son presidentes, sino también el entorno cercano del gobierno central. Por otro lado, se cuentan los comerciantes y además de eso la Iglesia Católica. Uno de los puntos importantes a tomar en cuenta es que las constituciones del Perú inicial terminaban planteando eso, ¿ya? De que si bien había libertad de culto, la religión defendida por parte del Estado peruano era la religión católica. En la práctica no había otras organizaciones religiosas que se les permita vivir en el territorio peruano, ¿ya? Los y las órdenes religiosas del catolicismo no terminaban pagando impuestos, terminaban teniendo una serie de beneficios que no venían teniendo otros grupos. ¿Ya? No te olvides eso. ¿Qué más a tomar en consideración? ¿Ya? ¿Qué más a tomar en consideración? Profe, una preguntita. ¿Y dentro de esa élite no encontramos a los miembros de la nobleza? Mira, recuerden que los títulos de nobleza ya han sido eliminados. ¿Ya? Eso es lo primero que tienes que recordar. Legalmente ya no existen los nobles, el conde, el duque o el marqués en el Perú. Legalmente, ya legalmente. O sea, yo no puedo firmar un documento diciendo Francisco Mendoza, duque de Montesclaro. No puedo, ya no puedo. Pero socialmente y realmente todavía se sigue utilizando. O sea, los miembros de la nobleza de la época colonial siguen llamándose a sí mismos como nobles, ya, y muchos de los miembros de las sociedades de sectores populares incluso reconocen a esos miembros como, digamos así, especiales, ya, por la condición de nobles que habían tenido, que a pesar de perder todavía siguen usando y eran reconocidos como tales. Entonces, hay que tomar en cuenta que es fácil cambiar ya la denominación del gobierno, ya la denominación del gobierno, de virreinato, república, pero es difícil cambiar con las estructuras mentales, con las estructuras sociales, con el tema tributario. Es muy difícil terminar cambiando eso. Eso cambia más lentamente, ya más lentamente. Además de esto, vuelvo a repetir, hacendados, militares, comerciantes, miembros de la iglesia, ex nobles son parte de la élite nacional. Pero por otro lado terminamos encontrando a los sectores más populares, ¿no? El indígena y el indígena. El indio seguía siendo yanacón, seguía siendo un campesino que no recibe un salario por el trabajo de las tierras en la zona de la sierra y seguía pagando tributo indígena. O sea, con él la realidad social no había terminado cambiando mucho con respecto a la época de la colonia. ¿Ya? Por otro lado, la élite de los miembros de la población indígena, el cacique, si bien legalmente ya no existía, realmente seguía teniendo poder. Por eso dice que mantiene su poder en la práctica. ¿Ya? Porque, insisto, ya no existe el título de cacique. Pero el Estado peruano es muy pequeño. Cuando hablamos de Estado, que es algo que se está diciendo mucho ahora, ¿no? A mí me gusta que los alumnos comprendan lo siguiente. Nosotros usamos como sinónimo la palabra país,
Estado y nación, ¿ya? País, Estado y nación. Y no son lo mismo, ¿ya? No son lo mismo. ¿Qué cosa es la nación? La nación termina siendo el conjunto de pueblos que habitan el país. ¿Qué es el país? El país termina siendo el territorio nacional, ¿ya? ¿Qué es la patria? La patria termina siendo el territorio y la población, o sea, nación y país, todo junto. ¿Y qué termina siendo el Estado? Las instituciones que dirigen el gobierno. El Estado termina siendo la presidencia de la República, los ministerios, el poder legislativo, el poder judicial, las alcaldías. Eso termina siendo el Estado, ¿ya? El Estado. Entonces, ¿qué cosa es Pedro Castillo? ¿Ya? ¿El jefe de la nación o jefe del Estado? Pero él termina siendo el jefe del Estado, ¿ya? Desde el poder ejecutivo. Él no termina siendo mi jefe, él termina siendo quien dirige el Estado de las instituciones que dirigen o organizan el desarrollo precisamente de nuestro país. ¿Ya? Ahora, vuelvo a insistir. Si bien en la actualidad el Estado es muy débil, ¿a qué me refiero con que el Estado es débil? ¿Ya? El Estado es débil, ¿ya? El Estado es débil porque, ¿ya? Porque, por ejemplo, hay mucha corrupción, ¿ya? Hay mucha evasión de impuestos, hay poca fiscalización con respecto a las empresas por parte del Estado para que paguen impuestos o para que no terminen explotando a los trabajadores, etcétera. Porque falta gente, ¿ya? Faltan policías en las calles, ¿ya? Faltan militares en las fronteras. Pues falta mucha presencia del Estado porque el Estado es débil, ¿ya? Porque el Estado es débil. Si es débil en el 2021, imagínate en el año 1830, ¿ya? El Estado tenía muy poca presencia en provincias, ¿ya? Muy poca presencia en provincias. Y mientras más alejada de la provincia, menos presencia del Estado. Si eso pasa hasta la actualidad, pues imagínate en el año 1830. Entonces, ¿quién terminaba manejando, quién terminaba dirigiendo una provincia alejada? La respuesta era que manejan los mismos que en la actualidad. El cacique, el indio noble, repito, ya no era reconocido como tal, ya por parte del Estado, pero en la práctica él es el que termina organizando a la gente, él es el que cobra el tributo indígena y por lo tanto el Estado todavía le termina reconociendo ciertos beneficios. ¿Ya? Quien también ya termina siendo un poder fáctico, un poder real. Un poder real termina siendo el caudillo, aquel que, repito, como ya lo vamos a hacer en un ratito, es un líder, ya es un líder social o militar con población armada que está a su favor y que cumple lo que él termina decidiendo. Entonces, hay muchos caudillos que vienen teniendo poder en las provincias, ¿ya? O sea, el caudillo dirigía una provincia, ¿ya? Y era prácticamente el señor feudal del territorio. Y lo mismo pasaba con bandoleros, gente armada, ¿ya? Con caballos, con armas, que terminaban teniendo el control de una provincia y que terminaban manejando el territorio y el gobierno se los permitía porque el gobierno no tiene presencia en la región. O sea, eso es muy real en la época del virreinato. Y por otro lado está el caso de los afrodescendientes. Yo prefiero ya no llamarlos esclavos porque recuerden que legalmente, ya legalmente, por la ley de libertad de vientre de San Martín, el esclavo seguía siendo esclavo, pero sus hijos ya no, aunque tenían que cumplir mayoría de edad. En el caso de los negros, ya, en el caso de los negros, recuerden, la mayoría de ellos aún mantiene su condición de esclavos, porque no hay ningún libre, por supuesto, hay varias personas, a los que San Martín, por ejemplo, y Bolívar le han permitido su libertad por su participación en la lucha de independencia, pero no terminan siendo a una mayoría, es muy reducido. La mayoría aún mantiene su condición de esclavitud, la cual se anulará, y ya veremos cómo, ya más adelante, también en el segundo gobierno de Ramón Castillo. ¿Ya? Entonces acá tenemos algunos miembros, ¿no? Tenemos la representación de un caudillo, un jefe militar, ¿ya? Que ganó su renombre producto de haber participado en la lucha de independencia, un miembro de la iglesia. Este de acá es Francisco de Paula González Vigil, ¿ya? Él termina siendo uno de los mayores críticos del gobierno de Agustín Gamarra en su primer periodo, ya veremos qué cosa es lo que profesa. Terminamos encontrando un grabado de Pancho Fierro con respecto a la población indígena de la época de inicio de la República, y acá terminamos teniendo un grupo de esclavos que terminan siendo llevados hacia algún lugar para trabajar. Nótese que están amarrados precisamente de sus brazos, están atados a su espalda, y que entre este esclavo y este esclavo, por ejemplo, hay como una suerte de soga que los termina uniendo para poder llevarlos a trabajar hacia algún otro lugar. Parte de la sociedad desigual que terminamos teniendo también en inicio de la República. Repito, la independencia no fue una revolución social, ¿verdad? En el término político es donde la situación se vuelve un poco más compleja, ¿ya? ¿Cómo está organizada la vida política del Perú? Bueno, para comenzar, ¿ya? Para comenzar, después de lograr la independencia, quien debió asumir
el control del gobierno peruano terminaba siendo los criollos civiles, ¿ya? No los militares, los civiles, ¿ya? Los civiles. Se supone que pasamos de un dominio español, ¿ya? De un sometimiento al yugo virreinal, a un gobierno autónomo, a un gobierno del pueblo, ya elegido por parte del pueblo y por lo tanto deberían ser civiles, ya quienes asumen el control del poder. Pero no lo hicieron porque, como dice acá en el primer enunciado de este recuadro, es que el problema de la clase criolla civil en el Perú es que terminaban siendo muy débiles. ¿Y a qué me refiero con que eran muy débiles? Me refiero a que, número uno, no venían teniendo poder económico. La lucha de independencia los había debilitado. Repito, muchos de ellos terminan siendo hacendados, terratenientes. Y o sus tierras han sido destruidas por la guerra o han tenido que caer en desgracia porque su comercio terminó viéndose perjudicado por su separación con el de España. Se han quedado muy golpeados económicamente. Y políticamente son muy débiles porque no son, y escucha esta palabra, representativos. La gente no los conoce y por lo tanto no los reconoce como gobernantes. Ese es un punto especial. ¿Ya? La representatividad política. ¿Ya? La representatividad política. Son términos que si ustedes ven un poco de noticias, ahora que están en casa y terminan viendo el tema de la política nacional, son términos que se repiten mucho. La representatividad, la legitimidad, ¿ya? La legitimidad. ¿A qué me refiero con ello? ¿Ya? Me refiero a que los personajes no militares llamados a gobernar, como Rivabuelo, por ejemplo, ¿ya? No era un pata que tú le preguntes a alguien en Cajamarca, en Chota, en Puterbo, ¿ya? O en la zona de, no sé, Paucartambo, ¿ya? Le terminas preguntando, ¿usted conoce quién es Rivabuelo? Y van a decir, no lo conozco, ya no lo conozco. Repito, como no lo conozco, ¿cómo puedo sentir que él es mi líder, ya que él termina dirigiendo el país? Entonces, bajo esa característica, quienes sí terminaban teniendo prestigio, ¿ya? Y reconocimiento por parte de la población eran los militares que habían participado en la lucha de independencia. Ellos venían teniendo prestigio por haber participado, ¿ya? Por haber participado. De tal manera que tú le preguntabas a alguien, ¿ya? Alguien si conocía a Gamarra, a Orbegoza, a Salaverry, te van a decir, sí, yo lo conozco. Yo lo conozco porque me obligaron a pelear en la lucha de independencia a favor de él o en contra de él. O porque lo terminaba escuchando entre las voces de la población. Entonces, los caudillos militares sí vienen teniendo renombre, sí vienen teniendo reconocimiento. Y además de eso, tienen otra cosa, tienen las armas. Recuerden que la independencia, insisto, no ha sido una revolución social, no ha generado un cambio real como la población terminaba pidiendo, ¿ya? Entonces, había mucho temor, como había sucedido en Argentina, por ejemplo, de que la población indígena a la cual se les seguía cobrando el tributo, por ejemplo, se termina rebelando contra el gobierno. Por eso mismo se considera de que los militares, este sector de la población armada, podía controlar ya alguna posible convulsión social existente. Entonces fueron los militares, repito, ante la debilidad de quienes debieron gobernar, que eran los criollos civiles, fueron los militares quienes asumen el control del gobierno. Por eso decíamos al principio, ¿cuál es la institución más poderosa del país? El ejército, porque va a gobernar el país durante 45 años. Pero hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque en realidad el ejército terminaba siendo un cascarón, ¿ya? Un cascarón. O sea, tú podías terminar diciendo, existe una institución llamada ejército peruano, pero en realidad no existía el ejército como tal. Una característica de los militares termina siendo la verticalidad. ¿Qué significa eso? Que cuando el comandante general dice A, todos los demás, ¿ya? Comandantes, generales, coroneles, capitanes, cabos y soldados, cuando el comandante general dice A, todo el mundo dice A. Repiten, ya repiten. ¿Por qué? Por la verticalidad. Punto. Yo no, ya, un militar no tiene las libertades que tiene un civil. No es que yo pueda decirle al comandante general, ¿y por qué A? ¿Ya? ¿Y quién eres tú para decirle lo que yo tengo que decir? Eso no existe. En el ejército, cuando manda general, todo el mundo termina cumpliendo. ¿Ya? Todo el mundo termina cumpliendo. Ahora, ¿por qué digo ello? ¿Ya? ¿Por qué digo ello? Porque lo que veníamos teniendo era una institución llamada Ejército Peruano, pero dentro de ello veníamos teniendo varios caudillos, varios jefes militares con renombre por haber participado en la batalla de Ayacucho y haber logrado el más alto grado, que es el cargo de mariscal, bueno, mariscal, pero recuerden que cada uno de estos mariscales de Ayacucho venía teniendo sus tropas.
¿ya? Sus tropas, porque ellos eran caudillos. Ya te dije hace un rato, ¿qué es un caudillo? Es un personaje que viene teniendo el liderazgo sobre una determinada cantidad de población armada. Y esta población armada termina haciendo lo que el caudillo les termina planteando. Es precisamente lo que teníamos en el Perú, dentro del ejército era un fuerte caudillismo, ¿ya? Jefes militares con tropas propias con las que buscaban defender sus intereses, ya sea sus intereses económicos locales o ya sus intereses políticos, por ejemplo, de poder llegar al gobierno. Eso es algo que vamos a terminar teniendo muy fuerte en el Perú a inicios de la República. Un fuerte caudillismo, un fuerte enfrentamiento de los personajes o de estos líderes militares por el control del Estado. Ahora, precisamente no teníamos uno ni dos, sino varios caudillos bajo esa situación. Varios jefes militares con sus propias tropas en diferentes regiones que se peleaban por el control del gobierno. De esa manera viene la tercera característica, la inestabilidad. La inestabilidad política del Perú a inicio de la República está ligada a los permanentes intentos de golpe de Estado. Algunos terminaron siendo, digamos así, positivos, entre comillas, ¿no? O sea, varios de estos caudillos terminaron llegando al gobierno mediante un golpe de Estado, pero a varios otros no, terminaron teniendo golpes de Estado frustrados. Entonces, cuando hablamos del caudillismo militar, hay que tomar en consideración lo siguiente. Hubieron muchos intentos de golpe de Estado. Por ejemplo, José de la Mar, que va a ser el primer presidente que vamos a ver en un momento, José de la Mar terminó recibiendo un golpe de Estado por parte de Agustín Gamarra y perdió el poder político. Pero Gamarra recibió 17 intentos de golpe de Estado en su contra, todos frustrados, o sea, ninguno logró sacarlo. Por eso digo que hay múltiples intentos de golpe de Estado, unos fallidos y otros que sí lograron su cometido. Pero además de los golpes de Estado, hubo algo mucho mayor, las guerras civiles. Un golpe de Estado es cuando, repito, un militar y un grupo de gente llegan a Palacio de Gobierno, sacan al presidente e imponen a la fuerza a su nuevo gobernante. Ese personaje se une con otros militares, reparte cargos y todo el mundo se mantiene, ¿ya? Pero una guerra civil son palabras más fuertes, ¿ya? Son palabras más fuertes. Es cuando la población de un país se termina separando, dividiendo en dos o más bandos y comienzan a pelearse, ¿ya? A pelearse. Ya no para matar al presidente y sacarlo, sino a pelearse entre la población. Y en estos bandos vamos a terminar encontrando en uno y en otro bando a familiares, amigos, etcétera, con diferencias políticas muy grandes que los llevan a tomar las armas en contra del otro. Y lamentablemente, eso es algo que uno está viendo en la política actual, ¿no? En la política actual, el bando del fujimorismo que considera de que Keiko ha terminado perdiendo por un fraude, pues de que, bueno, todavía ni asume funciones o sea, ni toma medidas reales. Pedro Castillo ya están diciendo que sí, que es un gobierno eficiente, que nos va a terminar llevando una dura crisis y que nos tiene que sacarlo del gobierno y que hay que mover a las masas en su contra. Que prácticamente están promoviendo una guerra civil. Entonces, hay que ver qué pasa en nuestra vida política nacional, tan interesante y nunca aburrida, pero yo creo que, y espero equivocarme, espero que Castillo tome las medidas adecuadas y que logre controlar la situación, pero el Perú está al borde de hace tiempo ya de una guerra civil. Pero bueno, veamos qué pasa. Ya, punto, ¿no? Por ejemplo, algo que ustedes han visto en las últimas semanas ha terminado siendo el aumento del precio de los productos, ha terminado siendo el aumento del precio del dólar, y cuando uno escucha a los especialistas termina diciendo, ¿por qué el dólar ha subido? Bueno, el dólar ha subido, terminan diciendo, por ejemplo, por el temor de los empresarios extranjeros en invertir en el Perú, porque no saben qué tipo de gobierno va a haber. Primero no sabían si entraba Keiko Castillo, y con Castillo no se sabe si va a terminar haciendo estatizaciones, si va a ser un gobierno izquierdo, si va a ser de que ante el temor a menores, los dólares sean más escasos, y por lo tanto el precio del dólar sube. El día de ayer, bueno, antes de ayer creo, se me fue la memoria, acompañé a mi esposa a ver un tema en el seguro, de nuestro bebé que no puedo pasar, y pasé por una casa de cambios y el dólar estaba a 3,97, si no me falla la memoria. Y hoy día salió una noticia de que el dólar está en 4 soles, sí, hasta 4 soles, un céntimo. Vamos a ver, se supone que ya debería bajar, pero vamos a ver cómo está esta situación, ¿verdad? Entonces, el problema es este, ¿no? Los inversionistas están a la expectativa de dos cosas, ¿verdad? De quién está gobernando, por lo tanto, bajo qué criterios va a dirigir económicamente el país y si no es conveniente invertir en ese país o no.
y las leyes, ¿ya? Y las leyes. Lo que quiere un empresario, ¿ya? Es saber, por ejemplo, si la condición que existe en la actualidad para poder hacer un negocio va a terminar manteniéndose por mucho tiempo. Digamos así, ¿ya? Yo quiero terminar haciendo un negocio X, ya un negocio X, vamos a suponer, de materiales de construcción en línea, ya de materiales de construcción en línea. Bueno, uno de los negocios más rentables de los últimos meses, a pesar de la pandemia, es el negocio de materiales de construcción. No sé si han visto, pero en todo Lima la gente comenzó a construir un piso más, han techado su casa, un segundo piso, un tercer piso. La gente sacó su plata de FP, se echó un préstamo y ya comenzó a levantar. Ese es, por ejemplo, un negocio, ¿no? Entonces, a mí me convendría de que el gobierno siga desembolsando el dinero al FP para que la gente siga construyendo su casa y yo poder seguir ganando dinero, por ejemplo. Ese es un buen negocio. Es un buen negocio. Pero por otro lado, por ejemplo, le convendría a estos miembros de negocio de construcción, a pesar de que lo que voy a decir va a sonar muy horrible, le convendría que haya un terremoto grado 15, ¿ya? Y que la mitad del Lima se caiga, ¿ya? Porque la gente va a tener que reconstruir sus casas y yo voy a terminar teniendo buenos negocios. Es parte, ¿ya? Es parte del negocio. Pero cuando hablamos de negocios más grandes, por ejemplo, a ver, la constitución actual termina defendiendo la propiedad privada y la inversión privada, ya sea nacional o extranjera, con una serie de leyes favorables, normas legales que terminan favoreciendo a estas empresas con temas tributarios y demás. Entonces, si yo soy un empresario extranjero y digo, yo tengo que invertir, tengo plata para invertir en minería, y tengo Chile, tengo Bolivia, tengo México, tengo Perú, ¿dónde invierto? Si te pones a pensar como cualquier inversionista, vas a decir, bueno, tengo que invertir en el lugar donde más plata gana y ganaré más plata no solamente donde haya más minerales, sino donde el gobierno me termine cobrando menos impuestos para ganar más. Entonces, si encuentro una constitución, unas leyes que favorecen la inversión, y además de eso un gobierno de derecha que favorece la inversión, pues ahí me voy. Pero si yo veo desde quien está gobernando, se dice, se rumorea, que va a terminar poniendo una serie de trabas, entonces digo, ¿para qué invierno? Vamos a esperar a ver cómo funciona, a ver cómo trabaja este gobierno y termino, digamos así, no arriesgando mi dinero. Esa es la llamada predictibilidad. La predictibilidad. Yo prefiero terminar teniendo un país que sé, ¿ya? Que en los últimos 15 o 20 años ha tenido un modelo económico de este tipo y sé, por la estabilidad económica, política, social de su país, de que se va a mantener en la misma línea. Entonces, ahí es fácil arriesgar, ¿ya? Mi riesgo es muy bajo, pero en un país que viene teniendo gobiernos de derecha y de izquierda muy inestables, conflictos sociales, guerras civiles, etc., entonces invierto o no invierto. Ese es el problema. Y peor aún cuando en el Perú la constitución la paran cambiando cada rato, cambian el modelo económico, algunos a favor y otros en contra del comercio externo. Entonces los inversionistas decían, no, no solamente el Perú está muy lejos, sino que además de eso es un país donde yo no sé, de donde yo no sé si el próximo presidente estará a favor o en contra de mi empresa. Por eso es que el Perú no era un país tan atractivo para inversiones, ¿ya? Por todo lo que te comentaba. Otro punto a tomar en cuenta es el llamado gobierno pendular. Pero para entender ese concepto, nos tenemos que ir a ver el siguiente cuadrito. El siguiente cuadro que les estoy mostrando, hace referencia a lo siguiente. Si bien en el Perú, quienes van a terminar gobernando son caudillos, militares o gente armada, tomen en cuenta que en el Perú habían dos bandos claramente definidos con respecto al gobierno. No digo partidos, ¿sabes? Por si acaso. En el Perú no habían partidos políticos. Y no solamente en el Perú, en casi ningún país del mundo había partidos políticos. Los partidos políticos eran considerados como, ¿cuál es la palabra exacta? Eh, Faccionalistas. Es decir, eran considerados grupos de personas que buscaban defender sus intereses. Es decir, que ponían sus intereses de grupo, personales, económicos, empresariales, por encima de los intereses del país. Y eran considerados negativos, ya negativos. Entonces, los partidos políticos no existían, no venían siendo reconocidos beneficiosamente por parte de la población y eran desplazados, no llamaban la atención. Entonces, en el Perú no teníamos partidos, pero veníamos teniendo grupos, ya grupos. Grupos que terminaban siendo dos, como dice ahí ese recuadro, los liberales por un lado y los conservadores por el otro. Estos dos grupos van a terminar disputándose el control del Estado, el control del gobierno.
y venían teniendo ideas muy claras, ¿ya? Los liberales van a terminar siendo o los que pensaban A y los conservadores los que pensaban C. O al revés, si quieres. Los conservadores pensaban A y los liberales Z. A lo que me refiero es que terminaban siendo el antónimo por completo. Liberales y conservadores eran el antónimo. Venían teniendo ideas completamente diferentes uno de otro. Uno de otro. A ver, primer punto. Durante el protectorado de San Martín se termina estableciendo el llamado primer debate doctrinario de la República, o el primer debate doctrinario del país. No te olvides tú. Recuerden que, por un lado, Bernardo Monteagudo terminaba defendiendo la idea de que el Perú debería dirigirse como una monarquía constitucional, mientras que José Faustino Sánchez Carrión considera que el mejor sistema de gobierno para el Perú terminaba siendo la República. No te olvides que en el protectorado, en la Sociedad Patriótica de Lima, se terminó debatiendo el tipo de gobierno, si monarquía o república. No te olvides tú. Cuando ya se había terminado, ya se había terminado estableciendo la república como sistema de gobierno, se produce el llamado segundo debate doctrinario o segundo debate político nacional, precisamente entre el bando de los liberales y el bando de los conservadores. La pregunta era, ya somos una república, un gobierno sin rey, ¿ya? Pero la pregunta es, ¿qué tipo de república debemos ser? Los liberales planteaban que el tipo de república era una república federal. ¿Qué significaba esto? Implicaba de que cada uno de los 7 departamentos del Perú deberían tener autonomía administrativa. Es decir, cada uno debería cobrar sus impuestos y manejar su presupuesto como mejor les convenga. De esa manera había un descentralismo político. Repito, no es que los departamentos hagan lo que la capital mande, sino que cada uno de ellos tenía ciertas libertades de acción. ¿Ya? Reconocían al presidente, el Congreso, el Ejército y al Poder Judicial como nacionales, o sea, para toda la población del país. Pero, repito, tenían cierta autonomía, sobre todo en el ámbito administrativo. Bajo ese mismo criterio, los conservadores eran el antónimo. Ellos estaban de acuerdo con la república, pero con una república unitaria. ¿Y qué era una república unitaria? La república unitaria decía que los departamentos hacen lo que la capital dice. De tal manera que, como la capital, una ciudad decide, entonces había un gobierno de carácter centralista. Y si te das cuenta, son, repito, el antónimo, el opuesto contrario por completo. Uno pide más autonomía para los departamentos, el otro pide más sometimiento de los departamentos a la capital. También en el ámbito político, los liberales, bueno, había un viejo debate, y esto yo creo que todavía no había sido universal. Montesquieu es uno de los intelectuales franceses de la Ilustración. Montesquieu escribe, entre los tantos textos que escribe, un libro llamado se me va el nombre, El espíritu de las leyes, si no me falla la memoria. En el espíritu de las leyes de Montesquieu, él termina planteando de que el Estado está dividido en 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que cada uno de los poderes terminaba estando equilibrado uno del otro. ¿Eso qué significa? Que el poder ejecutivo no manda sobre el poder legislativo, que el legislativo no manda sobre el poder judicial, ni el judicial sobre el ejecutivo. Cada uno cumple una función y existe no solamente una separación, sino un equilibrio de poderes, ¿ya? O sea, mecanismos para que uno no tenga más poder sobre el otro y por lo tanto hay una separación de poder. Si bien eso es la teoría, en la práctica eso no es real. En la práctica eso no es real. Lo hemos visto en los últimos 5 años. Como por ejemplo, Pepe Caire, el presidente, por el Congreso, como yo como vista, se lo terminó tumbando, como Vizcarra luego se tumba al Congreso y como el nuevo Congreso se tumba a Vizcarra. ¿Ya? Termina siendo así. ¿Ya? Y cómo llega Sagasti, y Sagasti no pudo entregar la banda de presidencia porque el Congreso no quiso. Así. La pelea entre el presidente y el Congreso es muy dura. Precisamente esta pelea nace en los albores de la República. Los liberales terminaban planteando de que el Congreso, que representa a la población de las diferentes provincias, ya, es decir, así, la voz de los pueblos terminaría siendo quien debe tener más poder en el momento de tomar decisiones, más que el presidente incluso. Por eso que ellos hablaban de un legislativo fuerte y un ejecutivo débil, es decir, que el Congreso tenga más poder que el presidente de la República. Los conservadores, por el contrario, terminaban diciendo las cosas al revés, que bajo esa idea centralista que terminaban teniendo, debería ser el presidente de la República, con sede en Lima, quien tenga más poder que el Congreso en la toma de decisiones. ¿Ya?
Así como la capital dice a los departamentos qué hacer, el presidente, como jefe de gobierno, es el que tiene que definir el sistema de gobierno del país y todo lo demás someterse a él. Del punto de vista económico, es donde la situación también se volvía compleja. Los liberales terminaban planteando una propuesta de librecambismo o libre comercio. ¿Eso qué significaba? Ellos decían, vamos a abrir nuestra economía reduciendo los impuestos para poder atraer al comercio internacional, ¿ya? El comercio internacional. Es decir, que los inversionistas vengan al país y por eso le voy a cobrar menos impuestos para que puedan terminar accediendo a nuestros mercados. Con la lógica de que si yo abro mi mercado para que ellos ingresen, ellos también deben abrir los suyos para que yo pueda terminar ingresando sus respectivos mercados. Bacán, es el sistema de librecambismo. Dentro de eso, ¿ya? Bajo esa lógica, el Perú debería buscar tener comercio con quién. Debería buscar tener comercio con Inglaterra, con Francia, con los Estados Unidos, con México, con todo el mundo, ¿ya? Con todo el mundo. Pero, recuerden, el Perú buscaba tener comercio con todo el mundo, pero principalmente con el país más poderoso del mundo, con el que mayor capacidad de compra venía teniendo, y en ese entonces era Inglaterra. ¿Ya? Inglaterra. Eh, ahora, ¿quién promovía esa idea de reducir impuestos internacionales o aranceles para poder atraer al comercio inglés? Quien promovía eso eran los departamentos del sur del Perú. Y vamos a regresar algunas páginas atrás. ¿Ya? Esos departamentos del sur del Perú terminaban siendo Arequipa, Cusco y Puno. Arequipa iba desde la mitad de Ica hasta Tarapacá. Y esta zona era una buena zona, sobre todo en la costa, para la producción de algodón. ¿Ya? Mientras que Cusco y Puno, territorios altoandinos, terminaban siendo muy buenos para la producción de lana. El algodón y la lana son materias primas para la producción textil. Y la mayor producción textil del mundo la viene teniendo Inglaterra. O sea, la lógica de estos departamentos del sur era cuál, ¿ya? Yo termino produciendo ya estas materias primas que Inglaterra puede comprar. Y para que él me compre, entonces yo voy a bajar mis impuestos para que él me venda. Si él me vende, él me comprará. Esa era la lógica de los departamentos del sur. En cambio, los conservadores que planteaban, ¿ya? Los conservadores estaban en Lima, donde mucha gente venía teniendo talleres textiles, ¿ya? De producción de ropa, pero producción manufacturada, producción a mano aún, ¿ya? Aún en talleres. Industrias con máquinas, como lo tenía planteando Inglaterra. Pero además de eso estaba el departamento de Trujillo. El departamento de Trujillo estaba en el norte, como ya hemos visto. Y el departamento de Trujillo era donde se venía teniendo la principal producción agrícola, donde estaba la mayor producción de caña de azúcar. Entonces, los limeños no quieren el libre comercio que plantean las provincias del sur. ¿Por qué? Porque si yo reduzco los aranceles, viene la producción textil de Inglaterra. Y yo no quiero tener competencia con los ingleses, porque mientras que nosotros en Lima hacemos talleres, ya hacemos talleres manuales de producción de chompa, una chompa de algodón peruano termina costando 150 soles, de buenísima calidad. Pero una chompa inglesa hecha a máquinas, de buena calidad, no tan buena como la hecha a mano, pero de buena calidad, y abrigaba, costaba no 150, terminaba costando 90 soles. Entonces, la gente preferiría comprar la de 90 antes que la de 150. Entonces, si no le pongo restricciones al comercio inglés o al comercio extranjero, ese producto extranjero va a terminar siendo preferido por la población y por lo tanto yo perderé mis negocios. Los limeños no querían libre comercio, no querían aperturar nuestros mercados. Por el contrario, terminaban buscando ser más proteccionistas, proteger la producción nacional. ¿Cómo? Subiendo los impuestos o subiendo el arancel para rechazar el comercio externo. Entonces, repito, a los limeños le convenía ya rechazar el comercio externo para defender así sus talleres. Pero a quien no le convenía eso era a Arequipa, Cusco y Puno, que quieren tener Inglaterra como socio para poder vender sus materias primas. Entonces, había una disputa diferente con respecto a ello. Entonces, repito, Lima y Trujillo, conservadores, van a terminar planteando el proteccionismo, altos aranceles, ya, y bloquear el comercio internacional. Pero es ahí donde Trujillo dice, sí, pero hay que tener un problema. A ver, tú Lima no quieres tener comercio con Inglaterra porque afecta a tu negocio textil, pero yo, Trujillo, produzco azúcar, ¿ya? Y el principal comprador extranjero del azúcar peruano, ¿sabes quién es? Es Chile. Y Chile nos ofrece algo que los peruanos también consumimos mucho, que termina siendo el trigo, ¿ya? El trigo. Entonces,
La pregunta es, ¿Trujillo le va a terminar diciendo que no al comercio internacional? Y la respuesta es definitivamente no, ¿ya? Trujillo decía, yo quiero tener comercio, pero quiero tener comercio con aquellos países que tienen una situación económica parecida a la mía, ¿ya? No puedo competir con Inglaterra, con ellos no, pero con aquellos países que tienen una situación parecida a la mía, con ellos sí, ¿ya? No te olvides tú, ¿ya? No te olvides tú. De esa manera es que terminamos teniendo esta diferencia. Y a mí me gusta decir muy claramente esto desde el principio. El Perú, si te das cuenta, son dos Perús. El Perú del sur, liberal, librecampista, con más poder para el Congreso, descentralista, y el Perú costeño, y además de la costa central y del norte del país, que termina siendo por el contrario, ya por el contrario, más conservador, más proteccionista, más tradicionalista, porque Lima y Trujillo eran los lugares donde respectivamente había la mayor cantidad de nobles en la época del virreinato y habían sido las regiones más importantes del Perú en la época colonial, y que no querían perder el poder que siempre habían tenido frente a los liberales, que son una amenaza. De tal manera que el Perú era dos Perús. Cuando hemos visto en las últimas elecciones que, por ejemplo, Keiko ha tenido una mayor cantidad de votos en Lima y una fuerte influencia en la costa norte del país, ¿ya? Y que Castillo venía a tener el control en la zona del sur, de la costa sur y la sierra sur y la sierra en general, pues eso era el Perú dividido desde el principio de la República. No es ninguna novedad, ya no es ninguna novedad. Así que, lamentablemente, un problema de hace 200 años sigue siendo un problema no resuelto hasta la actualidad, y por eso este, esta polarización, esta división política que el Perú termina teniendo. ¿Ya? A ver, dejando de lado esto, es ahí donde vengo con este concepto del gobierno pendular, que no es un concepto mío, ya, sino que es un concepto por un historiador bastante reconocido y ya fallecido, cuyo nombre es Alberto Flores Galindo. Flores Galindo decía, ya, que el Perú era un gobierno pendular. ¿A qué se refiere con eso? ¿Qué es un péndulo, profe? Yo no sé si habrás visto estos relojes antiguos y te lo he explicado seguro en tus clases de física, ¿ya? Un péndulo ya termina siendo aquel que se mueve de esta manera. Este es el movimiento pendular. En el Perú, ¿qué vamos a terminar teniendo? En el Perú vamos a tener que el primer gobierno de este periodo, el de José de la Mar, va a terminar siendo de carácter liberal en el ámbito político, aunque no en el ámbito económico, ¿ya? Mientras que Gamarra va a tener un gobierno de tendencia o de talante conservador. El siguiente personaje es Orbegoso, liberal. El siguiente es Salaverry, conservador. El siguiente es Santa Cruz con la Confederación Liberal. El siguiente es Gamarra en su segundo periodo conservador. Y luego viene el periodo de la anarquía. Entonces el Perú pasa, repito, con un gobierno pendular de una tendencia a otra. Pero eso es bueno, eso se llama alternancia política. No, 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 no. Alternancia sería si los liberales y los conservadores se ponen de acuerdo. Este periodo gobiernas tú, este periodo gobierno yo, ¿ya? Tú y yo podemos terminar teniendo ideas diferentes, pero también terminamos teniendo ideas comunes que hay que respetar. O sea, hay que seguir el mismo camino por tú, por la izquierda o por la derecha, pero por el mismo camino de progreso. Eso es lo que hay que buscar. Eso es lo que hay que buscar. Eso sería lo más democrático. En el Perú no. En el Perú, lamentablemente, cuando los liberales llegaban al gobierno, decían, el mejor sistema de gobierno es el nuestro, ¿ya? Con descentralismo político, con mayor poder para el Congreso y con apertura comercial al extranjero, ¿ya? Ese era lo que ellos consideraban era lo mejor para el país. Los conservadores, cuando llegaban al gobierno, por lo general por un golpe de Estado, decían, no, eso no es así. Lo que ellos están proponiendo afecta a los intereses nacionales y por lo tanto lo vamos a eliminar por completo. Vamos a destruir la propuesta liberal, lo que han construido los liberales, y vamos a reconstruir la patria bajo nuestra posición. ¿Cuál es el problema? ¿Ya? ¿Cuál es el problema? Que cuando ellos terminaban destruyendo lo anterior para construir lo suyo, ¿ya? Para construir lo suyo, pues dejaban de lado todas las medidas que habían hecho los liberales, ¿ya? Lo destruían todo y construían de nuevo. Los liberales terminan diciendo, no, de hecho por ello nos ha atrasado, ha terminado perjudicando el comercio internacional. Por lo tanto, destruyamos eso y volvamos a lo que se había construido. Y el problema es que lo que uno destruye, el otro, o lo que uno construye, el otro lo destruye para construir bajo su ideal de progreso. Y cuando el otro llega y dice, eso no es correcto, lo destruimos también. Los primeros 18 años de la época republicana se caracterizaron por eso, por una construcción y destrucción permanente, por un modelo que aún no se afianzaba y que por lo tanto no va a terminar generando el progreso nacional que se desea o que se deseaba para aquel momento. Así que el Perú va a ir con un péndulo, de un lado a otro, pero nunca para adelante, siempre solamente de un lado a otro. ¿Ya? Es como, hablando futbolísticamente,
Es como que cuando un equipo tiene la posesión del balón, ¿ya? Pero solamente tiene la posesión del balón porque da el pase para el costadito o para atrás, pero nunca avanza, nunca va a meter gol, ¿ya? No le quitan la pelota, pero nunca termina siendo eficiente. Es lo mismo que pasaba acá. Pasábamos el poder de un lado para el otro, pero nunca avanzábamos porque uno destruía lo que el otro construía. Profesor, ¿cuál idea era mejor? Profe, a mí me parece que mejor son los conservadores porque los conservadores están defendiendo los intereses del empresario nacional. Parece interesante, ya, parece interesante, pero no es que ellos estén defendiendo los intereses del empresario nacional para luego competir ya contra el empresario extranjero. No, siempre fueron cobardes, mediocres y nunca terminaron buscando esa competencias. Los liberales sí eran buenos, tampoco, porque los liberales lo que están buscando es defender sus intereses. Acá toma en cuenta, son dos grupos con intereses económicos y políticos diferentes y que buscan imponerlo a la fuerza, a la fuerza. Los dos quieren al país, o los dos odian al país, profe, o los dos que lo quieren decir, no, los dos quieren al país bajo una óptica diferente, ¿ya? Para unos, una idea le puede parecer mejor, para otros, otra idea le puede parecer mejor. Al fin y al cabo, los dos quieren al país, pero no llegan a un acuerdo. Es como decir, por ejemplo, en las últimas elecciones, vuelvo al punto, vuelvo al punto. Keiko salía como la defensora de la democracia, la libertad de empresa, y lo ponía al otro como el que iba a terminar quitando de tu casa y tu propiedad. No, yo no pienso que Castillo o Cerrón quieran destruir al país, ¿ya? Ni pienso que Keiko lo quiera hacer tampoco. Simplemente que cada uno de ellos representa ideales diferentes, defiende a intereses diferentes, a empresarios diferentes, y por lo tanto simplemente es una lucha de grupos. Es una lucha de grupos. Detrás de los presidentes, y eso tómelo muy en cuenta, detrás de Toledo, detrás de García, detrás de Humala, detrás de Kuczynski, detrás de Keiko, detrás de Fujimori, detrás de Velasco, detrás de cada uno de los que han gobernado el país en su momento, hay, repito, una posición ideológica, una posición de qué cosa debería hacer el país para poder progresar, pero también hay un grupo de personas que está detrás de ese presidente, que avala su candidatura, que respalda sus acciones, porque va a sacar una ventaja política o económica, sobre todo económica, ¿ya? Así que vamos a ver cómo se desempeña estos gobernantes durante este periodo. Por tiempo, hoy día vamos a ver tres gobiernos, el gobierno de la Mar, el gobierno de Gamarra y el gobierno de Orbegoso, ¿ya? O sea, vamos a hacer gobiernos hasta 1835-36. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Son 1 y 20, creo. Son 1 y 13. ¿Ya? Entonces vamos a seguir cambiando. Gobierno de José de la Mar. ¿Ya? Gobierno de José de la Mar. José de la Mar, ya, José de la Mar va a ser el primer presidente constitucional del Perú. Por eso lo aguanta. El primer presidente del Perú no fue Rivagüero. No nos habías dicho eso en la clase pasada. Sí, pero hay una diferencia. Hay una diferencia. Rivagüero termina siendo ya el primer presidente del Perú, pero no te olvides, lo fue por una presión militar, ya una presión militar de Santa Cruz en el llamado motín de Barconcillo. Recuerden que él presionó al Congreso. O lo pones a Rivagüero, fue un golpe de Estado. O sea, no es que Rivagüero haya sido electo ni por el pueblo ni por el Congreso libremente, sino por una presión. El siguiente presidente fue Torretale, pero Torretale no es aceptado por parte de todos los congresistas. Recuerden que hay gente que reconoce a Rivera como presidente y se van con él a Trujillo, y la mitad de los congresistas en Lima escogen a Torretale. O sea, no tiene una representatividad total. El primer presidente constitucionalmente electo, sin presión militar, sin división del Congreso, que llega a asumir la presidencia del Perú, es José de la Mar en el año de 1827. Profesor, ¿cómo y por qué? Te explico, ya te explico. Repito, cuando Bolívar se va del Perú y Santa Cruz es el encargado de gobierno y lo logran convencer para que él permita la reapertura del Congreso, ese Congreso estaba dirigido principalmente por miembros de tendencia liberal. Ya sabemos que los liberales, repito, plantean un Congreso fuerte en relación al presidente, plantea descentralización política y librecambismo. El Congreso estaba encabezado por el jefe de los liberales, que era Luna Pizarro, y la mayoría de los congresistas eran liberales. Eran liberales. Entonces, el Congreso, el Poder Legislativo, es liberal. Y lo que el Congreso quería es que el presidente de la República, el representante del Poder Ejecutivo, también lo sea, también sea liberal. Problema. Todos los caudillos que se presentaron para poder llegar a ser reconocidos como gobernantes o presidentes de la República, los cuatro caudillos que se presentaron eran conservadores. Lamar, Gamarra, Santa Cruz y Gutiérrez de la Fuente. Cuatro. Ya, cuatro.
disculpa, Gutiérrez Fuente no, Santa Cruz. ¿Ya? Santa Cruz, Lamar, Gamarra y Lamar terminaban siendo caudillos conservadores, ya conservadores, que se proponían como presidente de la República. El Congreso, ya el Congreso, no el pueblo, el Congreso como representantes del pueblo tenían que coger entre estos conservadores a un presidente. Decían, pucha, me gustaría que sea un liberal, pero al no haberlo, la pregunta es, ¿con cuál de estos cuatro me podría llevar mejor? ¿Con cuál de estos cuatro podría negociar, ya negociar o manipularlo para que el Congreso tenga más influencia? Entonces se dieron cuenta de algo. De estos cuatro, Gamarra, Santa Cruz y bueno, Gamarra, Santa Cruz y Gutiérrez de la Fuente ya terminaban siendo demasiado conservadores, ya, demasiado cerrados con sus ideas. En cambio, Lamar, que ya había dirigido la Junta Militar anteriormente de la primera campaña de puertos intermedios, ya sabía que era gobernar, ya sabía que no puedes imponer tu ideología ya con respecto a las decisiones del gobierno, y Lamar era más manejable. Entonces, el Congreso escoge a José de Lamar precisamente porque era de los caudillos con el que más se podía negociar, pero también se tuvo un acuerdo. ¿Cuál era el acuerdo? El presidente de la República, Lamar, conservador, iba a definir el modelo económico del país y evidentemente escoger un modelo proteccionista. Altos aranceles, proteger la producción nacional, pero que el Congreso iba a terminar decidiendo la vida política, el sistema de gobierno del país. Precisamente por eso, el primer Congreso peruano, ¿qué es lo que va a hacer? El primer Congreso peruano, o este Congreso peruano, va a establecer una nueva constitución, la tercera constitución política del Perú. Y esta constitución va a tener un corte liberal, tomando como modelo la constitución de los Estados Unidos. Recuerden que Estados Unidos era una república federal, donde cada uno de los estados era autónomo para poder tomar sus decisiones, pero reconoce al presidente, al ejército y al Congreso. Pues bajo esa misma idea, el Congreso Liberal establece la Constitución del 28, tomando como modelo la Constitución de los Estados Unidos, con un gobierno federal, descentralista, donde cada departamento es autónomo en ciertas medidas. Entonces, repito, se compartió el poder, como te decía. Medidas económicas proteccionistas definidas por el presidente y medidas políticas en la Constitución de carácter liberal es escogida por el Congreso. Hubo un equilibrio, ya tú te ocupas de esto, yo me ocupo de esto, y así va a ser la política, no nos peleamos. Bacán, ya bacán. Pero hubieron otros problemas. Si bien el Perú ya era una república independiente con respecto a España, no significa que todos estén de acuerdo, ¿ya? No significa eso. Siempre va a haber oposición, ¿ya? Siempre va a haber oposición. Y precisamente una oposición a la República se va a terminar observando durante el gobierno de Lamar. Eh, en la zona de Iquicha era una provincia o era un pueblo de lo que actualmente es Ayacucho. O sea, no es Ayacucho. En Ayacucho hay una provincia llamada Huanta y en Huanta hay un poblado llamado Iquicha. En la época del virreinato, Iquicha era una tierra realenga. ¿Qué significa eso? Era una tierra que le pertenecía al rey de España. Por lo tanto, la población de Iquicha, el pueblo de Iquicha, el territorio de Iquicha, ya no tenía que pagar impuestos al rey porque eran tierras que le pertenecían al rey, eran su propiedad. Entonces, la población de Iquicha no pagaba tributo, como por ejemplo el tributo indígena, ¿ya? Por poner un ejemplo. Entonces, cuando viene la República, toda la población es igual. Y todos los indígenas son iguales, no hay distinción. Y todos tienen que pagar tributo indígena. Pues a los iquichanos no les gustó. ¿Por qué? Porque en la época del virreinato yo no pagaba tributo y en la época de la República sí lo tengo que pagar. A mí, la República no me conviene, me perjudica. Por eso es que los iquichanos, por temas tributarios, se terminaron rebelando. Si bien la rebelión no duró mucho, porque terminó siendo aplastada, hay que tomar en cuenta que no toda la población del país estaba contenta con el sistema republicano porque unos eran perjudicados. No te olvides tú. No te olvides tú. ¿Qué más a tomar en cuenta? Uno de los problemas graves, pero graves, que tiene que asumir el presidente Lamar es este. El Perú, no se olviden, se había separado de la Federación de los Andes. ¿Ya? No te olvides de esto. La Federación de los Andes era Gran Colombia, Perú, Bolivia. ¿Ya? Gran Colombia, Perú, Bolivia. Pero cuando el Perú se separa de la Federación de los Andes, la Federación de los Andes ya no existe. En nombre sigue existiendo, sin Perú, pero en la práctica ya no existe, porque el Perú terminó haciendo el puente entre la Gran Colombia y Bolivia. La Gran Colombia donde estaba Bolívar y Bolivia donde estaba Sucre, ¿ya? como gobernante.
Entonces, la Gran Colombia y Bolivia presionaron al Perú permanentemente desde el punto de vista comercial, desde el punto de vista diplomático, para que regresemos a la Federación de los Andes y el Perú no quería. Ante tanta presión, comenzaron los conflictos. La guerra comienza primero contra Bolivia y no por el ejército peruano. La guerra comienza por la acción de un caudillo, ¿ya? Y ahí es donde el caudillismo se nota fuerte. Agustín Gamarra, caudillo cusqueño, ya cusqueño, eh, toma sus tropas e invade Bolivia. Por eso dice acá, las tropas de Gamarra, no es el ejército peruano. Gamarra como caudillo invade Bolivia, invade militarmente Bolivia, enfrenta al ejército boliviano, lo derrota, ya lo derrota, y el presidente de Bolivia, Sucre, Antonio José de Sucre, la mano derecha de Simón Bolívar, lo saca del gobierno, lo encarcela y luego lo expulsa a él y a sus tropas del territorio boliviano. Ahora Bolivia era un territorio libre, entre comillas, ¿y quién se hace presidente? Por eso, Gamarra, que acaba de invadirlo, no. Gamarra pone como gobernante del territorio boliviano, con su respaldo, a Andrés Santa Cruz, otro caudillo militar que había participado en la lucha de independencia, ¿ya? Amigo desde la infancia, ¿ya? De Agustín Gamarra, ¿ya? Agustín Gamarra. Y lo pone como un mandatario de esta región bajo el argumento de que Santa Cruz tenía madre aymara, y la aymara termina siendo la población originaria del territorio boliviano, y que por lo tanto él tenía el derecho ya por pertenecer a esta nación. Y lo deja como gobernante. Entonces, aguanta. Me está diciendo que Gamarra invade Bolivia, no se queda como presidente, sino que le regala el gobierno a otra persona. Sí, eso, pero gratis, no, esa es política. En política nada es gratis. Gamarra venía teniendo intenciones políticas mayores, ya mayores. Gamarra quería, en un corto plazo, y lo va a lograr, ser presidente del Perú. Y una vez que sea presidente del Perú, su ambición más grande era establecer lo que luego llamaremos como la Confederación Peruano-Boliviana, la Unión de Perú y Bolivia. Entonces, lo que está haciendo Gamarra es terminar moviendo fichas nada más, ya como si fuera ajedrez. Primero invade Bolivia, luego toma el control de Perú y luego buscar la unión de los dos países y le va a hacer recordar a Santa Cruz. Tú estás en ese gobierno porque yo te puse, así que por lo tanto me des un favor y me lo vas a terminar pagando aceptando la confederación. Ese terminaba siendo el plan. Terminaba siendo el plan. Como esta acción de Gamarra terminó, digamos, siendo eficiente, porque invadió Bolivia, puso a un aliado precisamente gobernante de este país, ahora la Gran Colombia nos declara la guerra a nosotros. ¿Ya? ¿Por qué? Porque habíamos atacado al jefe militar supremo de la Gran Colombia, que era Andrés Santa Cruz. Así que como la Gran Colombia nos declaró la guerra, ¿qué hizo el Perú? El Perú achoradísimo, ya venía así con el pecho inflado después de haberle ganado a Bolivia, dijo, a la Gran Colombia también le pegamos y lo vamos a invadir por mar. Se movilizó embarcaciones con tropas dirigidas por el almirante Guise hacia la zona del Golfo de Guayaquil, lo que vendría a ser Ecuador, y por otro lado invadimos con tropas a pie dirigidas por el propio presidente Lamar hacia la Gran Colombia en lo que sería el territorio ecuatoriano actual. ¿Ya? Así que invadimos por mar y por tierra. ¿Ya? Por mar y por tierra. Cuando las tropas peruanas estaban al 30% del territorio ecuatoriano y no salía nadie a enfrentarnos, nosotros pensábamos que habíamos ganado la guerra, un 40% Bolívar nos tiene miedo, ¿qué no va a hacer? Cuando entramos a la mitad de lo que vendría a ser el Ecuador, es que la Gran Colombia sale con sus tropas y comienzan las batallas. Las batallas del Perú ante la Gran Colombia fueron en su mayoría victoriosas para nosotros, ¿ya? Pero hay una batalla conocida con el nombre de la batalla de Tarqui que cambia la situación. La batalla de Tarqui no es una derrota, al contrario, en la batalla de Tarqui, o por de Tarqui, Perú le gana a la Gran Colombia. El inconveniente era que tras esta batalla, las tropas del Perú terminaban siendo pocas las que quedaban, mientras que las tropas de la Gran Colombia iban a seguir nutriéndose de manera progresiva. ¿Por qué? Porque la Gran Colombia no nos había dejado avanzar hasta la mitad del actual Ecuador por las puras. Nos había dejado avanzar para que no tengamos forma de retroceder y reorganizar el ejército. Así que tras la victoria en Tarqui, repito, ya se decide negociar un acuerdo de paz con la Gran Colombia para poder evitar una derrota aplastante en la próxima batalla. Ese acuerdo se le conoce con el nombre del Convenio de Girón, ya el Convenio de Girón. En el Convenio de Girón, Lamar, el presidente, está prácticamente apresado por la Gran Colombia
tiene que aceptar dos cosas. Primero, que hemos perdido, que Perú perdió la guerra y tiene que retirarse de la zona de la Gran Colombia. Y segundo, tiene que aceptar algo que la Gran Colombia exigía, que no había una buena definición de fronteras entre los dos países y que por lo tanto se tenía que sentar a negociar el tema fronterizo. Repito, la mar ha perdido, es como si tuviera con una prisión en la cabeza y tiene que firmar lo que el vencedor está imponiendo. Así que la mar acepta eso, repito, que nos retiramos ya de la Gran Colombia y que tenemos que sentarnos a discutir el tema de límites. Mientras que la mar está firmando eso, Gutiérrez de la Fuente, militar y mano derecha de Agustín Gamarra, en Lima está dando un golpe de Estado, ¿ya? En nombre de Agustín Gamarra. Cuando Agustín Gamarra llega a Lima, va a argumentar que el golpe de Estado se lo justifica. ¿Por qué? Porque la MAR le ha regalado territorios a la Gran Colombia de acuerdo al convenio de Girón. ¿Ya? Eso lo aguanto. Tú hace un ratito me acabas de decir que no se regaló territorio, que simplemente le dijo, ya, acepto que tenemos que ver el tema de límites, pero no se regaló territorio alguno. Profesor, ¿por qué no le dijeron eso a Gamarra? Insisto, porque no estamos en el 2021. O sea, la gente no tenía un smartphone y terminaba googleando, a ver, convenio Girón, ¿qué cosa es lo que ha establecido? No. Gamarra venía del norte diciendo que sí, se ha regalado territorios y que por lo tanto la MAR no ha defendido la soberanía nacional. ¿Por qué? Porque no es peruano, ¿verdad? Porque no es peruano. Él ha nacido en Cuenca. Cuenca es parte de Ecuador y Ecuador es parte de la Gran Colombia. O sea, él es la Gran Colombia. Él se ha dejado derrotar ante su jefe, que termina siendo Simón Bolívar y no ha defendido el territorio patrio. Si fuera como yo, cusqueño, peruano, que sí hubiese defendido el territorio. Ahí ya comienza a utilizar un argumento patriótico, ¿no? De patriotismo, para terminar justificando su golpe de Estado. Repito, Gamarra manipuló la información, mintió a la gente, pero justificó su golpe de Estado argumentando que se habían sido territorios. Así que a partir de este momento, Gamarra asume la presidencia de la República en el año de 1829. Agustín Gamarra es gobernante en dos oportunidades, en 1829, como vamos a verlo ahorita, y en 1839, ya 1939, después de la Confederación Peruano-Boliviana. Cuando hablamos de Agustín Gamarra hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones. Primero, recuerden ustedes, muchachos y muchachas, Agustín Gamarra. Agustín Gamarra, ya presidente en dos oportunidades del Perú, va a terminar teniendo algunas características que debemos tomar muy en consideración. ¿Ya? ¿Y cuáles son estas? ¿Cuáles son estas? Primero, Gamarra ha llegado al gobierno por golpe de Estado. ¿Ya? Eso es lo que hay que tomar en cuenta. No es un presidente elegido por voto popular, sino por golpe de Estado. Gamarra termina siendo un caudillo conservador. Y precisamente su gobierno va a terminar siendo esa tendencia conservadora, tanto en el plano económico, ya, es decir, que va a terminar poniendo altos aranceles, como también en el plano político, es decir, más poder para el presidente, menos poder para el Congreso, ya, y medidas proteccionistas muy rígidas, ya, durante esa época. No te olvides tú. Ahora, a ver, cuando Gamarra llega al gobierno, ¿qué es lo que hace? Gamarra va a terminar diciendo, no, hay que proteger la producción nacional y por lo tanto vamos a terminar poniendo altos aranceles, alto impuesto a la importación a productos extranjeros. Para comenzar, Gamarra terminaba siendo dueño de un taller textil y cuando llega al gobierno hace un contrato para proveer de uniformes a todo el ejército nacional. Así que ahí comenzó a ganar él un montón de plata. Así que protegió su producción, protegió su negocio. ¿Ya? Protegió su negocio. Cuando Gamarra plantea estos aranceles muy altos, Gamarra pone medidas muy claras. Por ejemplo, si un producto extranjero que nosotros en el Perú no producimos quiere entrar al país, que lo haga, pero tiene que pagar 90% del precio de venta de aranceles, en castellano. Si una máquina textil costaba 10.000 libras esterlinas inglesas,
Entonces tenía que pagarle al Estado peruano 9.000 libras de impuestos. O sea, el producto ya no valía 10.000, tendría que valer 19.000 por los 9.000 de impuestos que tenía que pagar. Si un producto extranjero sí se producía en el Perú y competía contra nuestra producción, tiene que pagar 200% de aranceles. 200%. Es decir, si una chompa inglesa hecha en industrias, en máquinas, ¿ya? Costaba, no sé, 100 soles, tenía que pagarle al Estado peruano 200 soles de impuestos, ¿ya? Y la chompa terminaba valiendo 300, ¿ya? Por este 200% de aranceles que se imponía. La situación era así, ¿ya? La situación era así. Ahora, ¿qué más hay que tomar en cuenta? Con estas medidas que terminó tomando Gamarra, con aranceles tan altos, tan elevados, pues lo que se le está diciendo a Inglaterra es que Inglaterra, ¿sabe qué, papi? No vengas acá a tener comercio en mi país. ¿Por qué? Porque no vas a terminar teniendo beneficios con todos los impuestos que te estén cobrando. Esa fue una medida de espantar al comercio inglés, como te pongo ahí en el cuadro, ¿ya? Se espantó el comercio inglés. Inglaterra dijo, oh, yo no voy a entrar a vender a Perú porque Perú cobrando mucho impuesto. Pero hay una lógica. Si Perú no me compra, entonces yo tampoco le compro al Perú. Por eso, ¿qué cosa le compraba Inglaterra al Perú? Inglaterra tiene una industria textil. Inglaterra compraba lana y algodón. Y la lana y el algodón, ¿quién lo vendía? Lo vendían los liberales del sur del territorio peruano. Esta medida de Gamarra, conservadora y proteccionista, perjudica no solamente a Inglaterra, perjudica sobre todo a los liberales peruanos. Por eso que los liberales peruanos, perjudicados por Gamarra, lo odian, ¿ya? Lo odian al punto, ya lo odian al punto de querer sacarlo del gobierno. Y va a haber una dura oposición de los liberales en su contra. Oposición política en el Congreso. En el Congreso, este personaje que está en la parte izquierda, Francisco de Paula González Vigil, ya sacerdote arequipeño y congresista liberal, cada vez que tomaba la palabra, ya todo el mundo sabía lo que iba a decir. Su frase era, yo debo acusar, yo acuso, y comenzaba a criticar al gobierno de Gamarra como un gobierno que buscaba defender los intereses de un grupo de gente, pero no los intereses nacionales. Y desde el punto de vista militar, Gamarra va a tener un gobierno muy, muy, muy inestable por los 17 intentos de golpe de Estado que hubo en su contra. ¿Ya? Así que, por lo tanto, repito, Gamarra va a tener un gobierno muy frágil por su posición conservadora y proteccionista muy dura, ¿ya? Y por la fuerte oposición de los liberales a las medidas que Gamarra hacía y que perjudicaba a este grupo. ¿Ya? ¿Qué más hay que tomar en cuenta? Mira, en el tema de los tratados internacionales, sin duda el caso más emblemático es el Tratado de la Reagual. Gamarra llega al gobierno diciendo que la MAR es un traidor porque le ha cedido territorios a la Gran Colombia por el convenio de Girón. Pero hay que tomar en cuenta algo. Cuando la MAR firma ese acuerdo, no lo firma la MAR, lo firma el presidente de la República. Y por lo tanto es una medida acordada por el Estado peruano. No importa quién esté encabezando el gobierno, el Estado tiene que cumplir el acuerdo que previamente se ha firmado. Así que a Gamarra le tuvieron que explicar eso y entendió lo que pasaba, ¿ya? Entendió lo que pasaba. De esta manera, hay que tomar en consideración, ¿ya? De que por más que no quiso, Gamarra se tuvo que sentar con la Gran Colombia para ver el tema de las fronteras, ¿ya? Así que se terminó estableciendo un tratado fronterizo llamado con el nombre del Tratado de la Reagual, firmado en 1829 con la Gran Colombia. La Gran Colombia terminaba reclamando 4 territorios para ellos, ¿ya? Los territorios terminaban siendo Guayaquil, ¿ya? Jaén, Tumbes y Maynas, ¿ya? Guayaquil, Jaén, Tumbes y Maynas, eran los 4 territorios reclamados por parte de la Gran Colombia. ¿Cómo se resolvió el caso? ¿Ya? ¿Cómo se resolvió el caso? El caso de Tumbes y Maynas se va a terminar definiendo por el sistema del uti possidetis, como está en el cuadro ahí. Espero recuerdes. Uti possidetis definía que todo lo que fue tuyo en la colonia lo seguirá siendo para ti en la época republicana. Tenías que mostrar con documentos que los territorios te habían pertenecido. Así que el Perú logró demostrar con documentación emitida por España que Tumbes y Maynas eran nuestros, y que por lo tanto la Gran Colombia no los podía reclamar. ¿Ya? Y así se terminó estableciendo. Por otro lado, habían 2 provincias en conflicto, Guayaquil y Jaén. ¿Ya? Guayaquil y Jaén. ¿Qué pasaba con Guayaquil? ¿Ya?
Guayaquil le había pertenecido al Perú hasta el año de 1822, ya 22. Y espero recuerden porque lo hemos visto en clases anteriores. En el protectorado, San Martín se reúne con Bolívar en la conferencia de Guayaquil y en esa conferencia San Martín le cede Guayaquil a la Gran Colombia. O sea, por documentación, Guayaquil le pertenecía al territorio peruano. Pero Guayaquil dijo, ¿sabes qué? Yo ya estoy un tiempo con la Gran Colombia y me gustaría que me pregunten si me quiero quedar con ella retirada. Bacán. Guayaquil decidió, por libre determinación de los pueblos, irse con la Gran Colombia. Así que, ¿qué parece que quiere decir? Vete. Nada, no hay problema. Nadie te va a extrañar. En el caso de Jaén fue diferente, porque Jaén le había pertenecido al Perú, pasó al territorio del virreinato de Nueva Granada, luego regresó al Perú nuevamente, luego regresó precisamente al territorio de la Gran Colombia, así que Jaén pidió también que le consulte si querían quedarse con la Gran Colombia o venir al Perú, y ellos decidieron entrar al territorio peruano. Así que, bienvenidos hermanos de Jaén, Jaén le pasó al territorio peruano. Pero no te olvides, de las 4 regiones reclamadas, Tumbes, Jaén y Maynas se quedaron con el Perú. Tumbes y Maynas, por últimos que por ese mismo sistema, perdimos el territorio de Guayaquil que se va con la Gran Colombia. Ahora, pregunta de examen de emisión. En 1830, y me estoy olvidando de ponerse en el cuadro, pero te lo explico. En 1830 sucede algo. La Gran Colombia se separa. ¿Ya? La Gran Colombia se separa. La Gran Colombia se separa dándole vida a 3 países. Y esos países terminan siendo Venezuela, Colombia y Ecuador. Que si te das cuenta, los 3 tienen los mismos colores en el mapa, que son los colores de la Gran Colombia. Pero había un problema. En el Tratado de la Real, el Perú le había cedido a la Gran Colombia Guayaquil. O sea, el Perú firmó un acuerdo con la Gran Colombia. Ahora la Gran Colombia no existe. Legalmente Guayaquil regresaba al territorio peruano. Pero, tomando en cuenta que Guayaquil estaba en los territorios del recientemente nacido Parra, firma una cueva, Guayaquil se le cede o se le reconoce como territorio ecuatoriano. ¿Ya? Así que hay 2 tratados. El Tratado de la Real, ya, con la Gran Colombia, el Tratado Pando Novoa después, donde Guayaquil se reconoce que le pertenece al Ecuador. ¿Ya? No te olvides. Por otro lado, Gamarra hizo que Santa Cruz cumpla lo que se había pactado anteriormente. Y luego se había pactado que una vez que Gamarra llegue al gobierno, se forme la confederación y que Bolivia acepte ya ser parte de esta alianza en favor de Agustín Gamarra, sobre todo. ¿Qué pasó? Había sucedido algo. Santa Cruz, como presidente de Bolivia, había cambiado de posición política. Ya no era más un férreo conservador proteccionista, sino se dio cuenta de que por la geografía que venía teniendo Bolivia, eso no era conveniente. Es decir, geografía tenía costa en Antofagasta, pero recuerden que el territorio boliviano es un territorio altiplano, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que la inmensa mayoría de su territorio importante está acá, en la zona altoandina, en la meseta del Collao, ahí está su territorio. Otras poblaciones están en Santa Cruz de la Sierra, abajo, de abajo, en la zona de la selva boliviana, pero la costa era un territorio muy poco accesible, de difícil acceso para la población boliviana. Entonces, por la posición geográfica que tenía Bolivia, no era tan factible tener una economía cerrada, proteccionista, al contrario. El difícil acceso a Bolivia, lo mejor era ser lo más liberal posible para poder atraer el comercio internacional. Y de ahí sabía Santa Cruz, que un gobierno en conjunto con Gamarra no iba a terminar teniendo buenos resultados. Él es conservador, yo soy librecambista y no nos vamos a terminar llevando bien. Así que por eso mismo, por eso mismo Santa Cruz le dijo no a la propuesta de la Confederación de Agustín Gamarra y hasta un pequeño enfrentamiento militar hubo que no llegó a mayores. Pero la cuestión está en que el gobierno de Gamarra tuvo ese tipo de problemas. El mayor problema, repito, son los intentos permanentes de golpe de Estado. Gamarra su gobierno no tiene mucha plata, el comercio internacional está frenado, no hay mucha inversión extranjera, no hay muchos puestos de trabajo nuevos. Al haber menos productos extranjeros, los precios comienzan a subir, ya hay inflación. La gente termina teniendo una percepción de Gamarra muy negativa. No solamente Gamarra, los conservadores son un problema. Los conservadores son un problema. Así como la consigna de que era los comunistas, no hay problema, para la población era los conservadores son un problema.
Un conservador como Gamarra mira todo lo que ha hecho, ha bloqueado el comercio, ha perjudicado la situación nacional. Así que por lo tanto, no. ¿Ya? Conservadores, nunca más, ya nunca más. Repito, con la poca plata que tenía Gamarra, que tenía que hacer, tenía que comprar armamento y mantener el ejército para terminar frenando los diferentes intentos de golpe en su contra. Con todo esto, repito, la agenda república a Luis Orbegoso, ¿ya? ¿Ya? A Luis Orbegoso. Cuando hablamos de Orbegoso hay que tomar en cuenta terminaba siendo, ¿ya?, el representante ahora de los liberales, ¿ya?, de los liberales. Eh, ¿Cómo es eso, profe? ¿Ya? ¿Cómo es eso? Orbegoso va a terminar siendo electo, ya va a terminar siendo electo por la representación nacional a través precisamente de un congreso como presidente de la República. Pero los congresistas, o disculpa, los militares afincados en Lima no quisieron reconocerlo. Hubo un intento de golpe de Estado y la población salió a las calles para defender a Orbegoso, quienes reconocían como presidente de la República. Un caos tremendo precisamente durante este periodo, ¿ya? Pero Orbegoso, repito, de tendencia liberal, se mantuvo en el poder. Orbegoso, ¿qué es lo que hizo? Orbegoso liberal hizo todo lo contrario que Gamarra. Si Gamarra había subido los aranceles hasta la estratosfera, los había puesto muy altos, Orbegoso los va a terminar bajando, ya los va a poner muy bajitos los impuestos. ¿A qué me refiero? Para volver a atraer al comercio inglés y que los liberales del sur puedan terminar vendiendo los productos en Inglaterra, ¿qué hizo Orbegoso? Bajó los aranceles, ya bajó los aranceles al punto que entraron tanto comerciante inglés que ahora los conservadores se sienten molestos, ¿ya? Los conservadores van a terminar haciendo una fuerte campaña de protestas contra Orbegoso en la ciudad de Lima. Yo cuando leí esto me sorprendí y hasta me dio risa. Un grupo de dueños de venta de ropa, de talleres textiles y vendedores de ropa de la ciudad de Lima, en un día de huelga, cerraron las puertas de sus negocios, terminaron cerrando las rejas, pusieron candado y se fueron caminando por las calles de Lima con sus llaves, ¿ya? Y llegaron al Palacio de Gobierno y se la tiraron en la puerta, ¿ya?, del Palacio de Gobierno del presidente. Simbólicamente lo que ellos querían decir es, mira, como tú estás tomando esta medida de bajar los aranceles, ¿ya?, y mis negocios ya no pueden competir contra los precios de los productos ingleses, te doy de una vez la idea de mi negocio para que se los entregas a los ingleses porque me estás perjudicando. Una medida interesante de Orbegoso es que Orbegoso recibe a los líderes de esta protesta y le dice qué cosa quieren, ¿ya?, para poder calmarse. Y la respuesta de estos líderes fue, bueno, ¿sabes qué cosa que quiero? Quiero que elimines, ¿ya?, o quiero que incrementes los aranceles para que no me perjudiques. Y la respuesta de Orbegoso fue, ¿te aseguro que quieres que suba los aranceles? Sí, eso es lo que más me convendría para mi negocio. ¿Sabes lo que hizo Orbegoso? Orbegoso subió los aranceles, pero no a la industria textil inglesa con la que ellos competían, sino le subió los aranceles al trigo chileno. Eso, ¿y cuál es el problema? Hasta ahí no entiendo. Te dije hace un rato. Recuerden que nosotros consumimos trigo